Señor, ponemos este tiempo en tus manos, porque todo es tuyo, Señor. Somos criaturas tuyas y somos hijos tuyos, Señor, y tú nos das la oportunidad de entender y comprender cosas que antes no veíamos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu sabiduría. Ahora, ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra disposición para recibir estas enseñanzas con el entendimiento de que más tarde o más temprano nos van a servir en forma práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Proverbios 27, en la segunda mitad, y de unos versículos, específicamente 4, vamos a sacar precisamente eso, 4 enseñanzas o recorderis o refuerzo de enseñanzas que ya habíamos visto en algún momento a lo largo de la lectura de la palabra. El primer tema es la paz. Vamos a mirar Proverbios 27, 15 y 16. Como gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer que siempre discute. Versículo 16. Querer contenerla es querer refrenar el viento o tratar de retener el aceite en la mano. Una vez más, la palabra nos recuerda que hay una disposición especial en el temperamento de la mujer que sin Dios la lleva a una amargura que la pone a discutir continuamente. Como he dicho en ocasiones anteriores, esto no disculpa para nada al varón, entendiendo que el hombre tiene otras debilidades diferentes cuando está desocupado del Señor. Pero esta enseñanza la vamos a tomar enfocada en lo que es la paz, basados en que en el versículo 15 dice que es la mujer que siempre discute, como una gotera continua. ¿Por qué discute una mujer continuamente? Muy seguramente este tipo de mujer ha tenido alguna herida en su corazón, alguna lesión provocada por alguien de su familia, los padres, los amigos o las relaciones afectivas que provocaron ese daño y que ella no ha sabido enfocar para sanidad. Seguramente no tiene al Señor, o si lo tiene, no ha acudido a Él como sanador de ese corazón. Esto se convierte entonces en una raíz de malestar continuo y que sale por la boca en forma de discusión, porque siempre está disgustada con las circunstancias externas y con las personas. Como no está viendo las cosas buenas en la vida de cada instante, entonces empieza a pelear, empieza a exigir, empieza a criticar. Pero como digo, la palabra nos enseña que no debemos juzgar. Lo que debemos entender es que esta mujer tiene un conflicto interior profundo que el Señor puede sanar. Entonces lo peor que se puede hacer es lo que está en el versículo 16. Querer contenerla es como querer refrenar el viento, o el agua o el aceite en la mano. Ninguna de esas cosas se va a lograr. La solución es presentarle al Señor, pero no solamente el evangelio de salvación, sino el evangelio de sanidad. Como dije, vamos a usar esta palabra de hoy para estudiar entonces algo que es importante. En los hogares debe reinar la paz. Hay un dicho en el mundo que dice claramente: si quieres miel, no des patadas sobre la colmena. O sea, si yo quiero conseguir algo beneficioso para mí y para los demás, lo peor que puedo llegar es en una actitud demandante o agresiva o con mal genio o exigente. Tengo que domesticar mi corazón y refrenar todos mis impulsos para acercarme con suavidad y con dulzura si lo que quiero obtener es una bendición. ¿Quieres miel?
Entonces acércate bien. Este es un tiempo de paz, de buscar la paz. Es un tiempo muy conflictivo por causa del tremendo estrés que se está provocando en los corazones de la gente por todas las cosas que están ocurriendo, no solamente las infectocontagiosas, sino todas las medidas sociales y políticas y sobre todo toda la presión espiritual que está sufriendo la población del mundo. La Iglesia del Señor también está sufriendo esa presión, solo que la Iglesia del Señor puede manejarla en mejor forma. Entonces, es la paz una herramienta importante que tú debes buscar mantener como sea, basado en lo que dice la palabra de Dios. Miren, Santiago 3:18 dice así: aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Los que siempre tratan de evitar todo conflicto, toda discusión, y más bien lograr un arreglo armonioso, aunque se pierdan situaciones ventajosas, porque el propósito debe ser que como creyentes mantengamos siempre la paz por encima de todas las cosas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, promover la paz siempre con medios pacíficos. No se trata de discursos, sino de ejemplos. No se trata de obligar, sino de dar un buen testimonio en cuanto a eso, a la paz. Porque la paz, dice Santiago 3:18, está sembrando una cosecha de cosas correctas, de justicia, de armonía, de buen desempeño de todas las situaciones. Y recordamos entonces dos bienaventuranzas que tienen que ver con la paz. Mateo 5:9 y 5:10. 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En este concepto tan pequeño estamos viendo que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, los cristianos nacidos de nuevo, son aquellos que se empeñan en ser pacificador. El pacificador es el que viene a conciliar, a buscar soluciones para la armonía. No solamente el que dice yo vivo en paz, no solamente el que dice yo no discuto, sino que cuando ve que otro está un poco molesto, no hace nada que empeore la situación, sino lo contrario. Busca establecer la forma en que todo se arregle para que todos queden en situación pacífica. Y Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver la una con la otra? Que cuando tú seas perseguido por algo que quieres hacer bien o correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando quieras sembrar la justicia, entiende que si te empiezan a perseguir por esa razón, porque tú estás haciendo lo correcto, porque quieres hacer lo bueno, perdón que me repita, para ti es el reino de los cielos, termina esa bienaventuranza. Entonces, los hijos de Dios y los herederos del cielo, según las dos bienaventuranzas de 9 y 10, son aquellos que siembran la paz y que aunque sean perseguidos, calumniados, criticados, señalados con el dedo, se empeñan siempre en mantener la armonía. No van a pelear por sus derechos, porque también han aprendido a confiar en Dios, a sabiendas de que Dios es el que va a tomar la causa de cada uno en sus manos, y Él es el que va a remediar toda situación. Esta palabra es muy importante para estos momentos en los que
hay tanto conflicto, tanto estrés, la gente está a punto de estallar por cualquier cosa. Tú siempre, como hijo de Dios, mantén la calma, mantén la paz, no discutas. Vamos a complementar eso con otra cosa más adelante, que es el versículo 17 de Proverbios 27. Vamos a seguir hablando de la paz. Miren, Proverbios 27, 17 dice: el hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Amén. Tienes que abrir tu corazón en este momento. Recibe este versículo y ponlo en tu conciencia y en tu sabiduría. El hombre se pule en el trato con el prójimo, así como el hierro se pule con el hierro. Seguimos en ese tema de la paz, no se olviden. Bueno, pero ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo así que el hombre pule al hombre? Miren, hay una forma práctica. Mateo 18, 7. Ay del mundo por los tropiezos, enseña el Señor Jesucristo. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Aquí el Señor a continuación se iba a referir indirectamente y veladamente a el discípulo que lo iba a entregar. Era necesario que hubiera un Judas para que se cumpliera todo el plan de salvación, que incluía que el Señor Jesucristo subiera a la cruz, sufriera, muriera y resucitara. Repito, para eso era necesario que hubiera un Judas, o sea, alguien que pusiera el tropiezo, alguien que se le opusiera al Señor Jesucristo, alguien que lo entregara. El cristiano que ha desarrollado el discernimiento empieza a entender que aquellas personas que están sirviéndole de tropiezo, con las cuales él se estrella continuamente, porque estas personas le están poniendo trampas, le están haciendo críticas, le están jugando malas pasadas, es necesario que estén allí. Dice Mateo 18:7, es necesario que vengan tropiezos. Pero la cosa no se queda ahí. El Señor dice: ay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces, el castigo vendrá sobre el que genera la trampa. Pero para ti es una bendición toda persona que te pone tropiezo. Así que en este momento el Señor te está invitando a que renueves tu forma de relacionarte con las personas y entiendas que aquel que viene con la expresa intención o incluso en forma no voluntaria, pero termina por hacerte daño, en realidad esa persona te está bendiciendo de parte de Dios, porque se cumple la palabra que tanto me gusta repetir de Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien en aquellos que aman al Señor. Aún las personas que son tropiezo, aún las que pueden llegar a ser incluso tus verdugos, convirtiéndote a ti en mártir. Primera de Corintios 11:19 nos complementa lo que estoy diciendo. Primera de Corintios 11:19. Porque es preciso que haya disensiones o divisiones entre ustedes, se está refiriendo a la iglesia de Corinto, para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. ¿La captaste? El que viene a ponerte tropiezo, viene a probarte, para saber si tú estás aprobado o no. Si tú caes en la trampa de empezar a contender con esa persona, es probable que no estés debidamente aprobado delante del Señor. Pero si tú te levantas y miras a la persona que te está aguijoneando y la miras como una herramienta de parte de Dios o simplemente una víctima de Satanás que viene a molestarte, pero sabes que hay una guerra espiritual, sabes que es Satanás el que está moviendo todos los hilos por detrás, pero sabes también que por encima de Satanás Dios está permitiendo eso para que tú salgas fortalecido. Entonces no hay otra posibilidad
que la de que venga una bendición muy grande sobre tu vida, fortaleciéndote en paciencia, en tolerancia de esas personas difíciles, en comprensión, en nobleza, en perdón, en Amén. Misericordia y en sabiduría. Lo que iba para mal, Dios lo convirtió en bien. Primera de Pedro 3, 10 al 11. Estamos estudiando lo que es la paz. Primera de Pedro 3, 10 dice: porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Por aquí podemos hacerle una aplicación muy rápida. Si tú quieres ver el arrebatamiento, habla todo en verdad. No mientas y que tu lengua solamente exprese bendiciones. Pero aquí me voy a enfocar en el versículo 11. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Más adelante vamos a ver que la paz es una prioridad en la vida del creyente. Por nada pierdas tu paz. Fue una enseñanza que el Señor nos dio recién empezando nuestra vida cristiana. Que nada te quite la paz, ni circunstancia, ni persona, ni bendición, ni accidente, o enfermedad, o tragedia, nada. Porque tu paz no depende de las circunstancias ni de las personas, depende de que estés en la relación correcta con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesucristo. Cuando tú estás unido a Él, no importa la tempestad que haya fuera de tu barca, tú vas a estar protegido siempre por la presencia del Señor, que si le place calma la tempestad, y si no, por lo menos te hace llegar sano y salvo al puerto. Busca la paz siempre y síguela en todas las cosas. Y no mires solamente a las personas. Piensa en los pensamientos en tu corazón. Perdón la repetición, piensa en los pensamientos que hay en tu corazón que te quitan la paz y sácalos. Si son pensamientos negativos, destructivos, si son pensamientos de resentimiento, de odio, si son pensamientos simplemente de crítica o de murmuración, sácalos, porque todo eso te quita la paz. Es una tarea para empeñarse en este tiempo. Hebreos 12, 14. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo lo hemos mirado muchísimas veces. Decimos continuamente: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero se nos había olvidado que no es solo santidad, sino paz con todos. Vivir en paz y con santidad para ver a Dios. Vivir en paz es santidad. Ya vamos a ver por qué. Que vivir en paz es santidad. Claro, la santidad implica vivir en paz. Y para lograr la paz tengo que vivir en santidad y al revés. Pero ¿por qué tanto énfasis en la paz, pastor? Primera de Tesalonicenses 5:23. Por esta razón, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a buscar irreprensibilidad del cuerpo de Cristo, de los creyentes, irreprensibles en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en todo el ser. Y esa irreprensibilidad tiene que ser porque Dios de paz, aquí prácticamente se presenta como un nombre de Dios, el Dios de paz, el Yahweh Shalom, es el que santifica, y si santifica es porque nos rodea con su paz. Pues esa es la importancia, ¿no? Quizás no la habíamos visto así, y quizás pensábamos que el cristiano pues tiene derecho a pelear por sus derechos, también, perdón la repetición, por sus posesiones, por sus prebendas, pero
Hay que mirar en qué momento tiene derechos y en qué momentos es mejor que se quede callado si la bendición va a ser la paz. De este proverbio sacamos una tremenda enseñanza o repaso con respecto a que es increíblemente importante en tu vida espiritual la paz. En Proverbios 27:18 vamos a ver otra enseñanza, la bendición de servir a Dios. Dice el versículo 18, quien cuida de la higuera, come de su fruto. Quien cuida de los bienes de su amo, recibe honra. La parte más importante es la final. El pueblo de Dios debe entender que todo lo que tiene son los bienes de nuestro amo y Señor, que es Dios. Y que cuidarlos implica entonces recibir honra. ¿Cuáles son los bienes del Señor? Pues primero empieza por tu casa. Tu techo, tus vestidos, tu comida, tu familia. Después continúa con la iglesia, el sitio donde te congregas, donde recibes alimento y refuerzo espiritual. Es de Dios, no es algo que se inventa un hombre para reunir a un poco de gente y hablar un rato. La congregación es el sitio que tiene Dios dispuesto para ti, para que crezcas en bendición y entonces vayas a tu hogar y esa bendición que recibes allá la prodigues, la devuelvas en tu hogar. Y si cuidas los bienes del Señor, si cuidas tu hogar, si cuidas tu iglesia y todo lo demás, todo lo que esté en tu mano, entonces vas a recibir honra. Tenemos que sacar varios esquemas que no son de Dios. Uno de esos es que cuando yo voy a la iglesia presencial, la silla en la que me siento no es mía ni es de nadie, entonces yo puedo hacer con ella lo que se me dé la gana, puedo usar el tiempo como mejor me convenga, puedo usar mis recursos espirituales y materiales y los intelectuales también como mejor me convenga. No, todo es de Dios. Primera de Corintios 9:7 dice, ¿qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? Es decir, ¿cuándo hemos visto que un soldado tenga que irse a un almacén a comprarse el uniforme, las botas, el casco y el fusil, la cantimplora, las balas, todo lo demás? Eso tienen que dárselo. Y más allá, tienen que darle alimentación y techo. ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? El Señor hizo las cosas de tal manera que cuando uno empieza a trabajar en algo, de ese algo debe obtener el propio sustento, el beneficio, la bendición. Aquí la situación es que cada uno de ustedes tiene un rebaño en su casa y tienen que pastorearlo, porque eso implica cuidar los bienes del dueño y Señor, que es Dios Altísimo. Lo dice en la primera de Corintios 9:13. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Sobre estos versículos se sustenta que el pastor de una iglesia debe obtener su sustento de esa iglesia. Eso no quiere decir que entonces el pastor se enriquezca a costa de la iglesia, eso es muy distinto, pero sí debe vivir dignamente del mantenimiento que le propina la propia iglesia. Pero el punto es que vamos a mirarlo más bien espiritualmente. Todo el que sirve al Señor recibe bendición, pero el que no trabaja para las cosas del Señor, entonces va a estar desperdiciando esa bendición. Esto es una invitación para ti, hermano, hermana, para que entiendas que el Señor nos llamó a todos a servirlo con diferentes modelos, en diferentes lugares y en diferentes circunstancias, pero que cada servicio que tú le des al Señor va a recibir una bendición de parte de Dios. Primera de Samuel 2:30.
Esta es la historia de Elí, que no supo cuidar a sus hijos y entonces los hijos robaban en el templo. Por eso dice aquí, por todo esto el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. El Señor le prometió a Elí que habría una casta sacerdotal descendiente de él. Pero hoy te digo que esto se acabó. Claro, Elí no supo ejercer su sacerdocio, su pastorado, y por tanto el Señor entonces lo destituye. Como no supo cuidar los bienes de su dueño, ahora perdió toda bendición. Dice el Señor ahí al final, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Te pediría el favor que te grabes esta última parte de la primera de Samuel 2:30 como norma de vida. Dios honra a los que lo honran y humilla a los que lo desprecian. Te va a servir para muchas situaciones a lo largo de tu vida. La tercera enseñanza, los ojos, ventana del alma. Proverbios 27:20. El sepulcro y la muerte nunca se sacian, y los ojos del hombre jamás están satisfechos. Hoy vamos a recordar y entender cuál es la principal entrada del pecado a nuestro ser. En Génesis 3:6 vemos lo siguiente. La mujer, Eva, vio que el árbol era bueno para comer, apetecible para los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. ¿Cómo empezó este pecado? El diablo puso una duda en el corazón de Eva. Le dijo, ¿es que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Y después le dice, si ustedes comen del fruto que Dios les prohibió, entonces adquirirán sabiduría y serán como Dios. Pero en el momento en que Eva deja de oír y empieza a pensar cómo va a actuar, empieza a operar ahora la vista, los ojos. Y con los ojos ve el fruto. Entonces ya no solo es la tentación de la sabiduría, de llegar a ser como Dios, sino que ahora ve un fruto delicioso, apetitoso. Y a partir de ese momento, todos los pecados, o la gran mayoría de los pecados del mundo, van a ser por la vista. Génesis 6:2. Aquí voy a aclarar. Algunos discuten que este versículo se refiere a los hijos de Dios como ángeles. Otros teólogos dicen que no son los ángeles, sino son la descendencia de Set. Pero aquí para la enseñanza nos sirve cualquiera de las dos. Sucedió que los hijos de Dios vieron con los ojos que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Podríamos decir que Eva sucumbió al pecado de avaricia, de codicia, y aquí los ángeles o los hijos de Dios sucumbieron a la lujuria. Ambos pecados entraron por los ojos. Eso lo confirma la primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí se están dividiendo prácticamente en tres pecados. Todos los impulsos que vienen de la carne. Al final, la vanidad, el deseo de poder, la egolatría. Pero en la mitad están los deseos de los ojos. Tú como hijo de Dios, hija de Dios, entonces con esta enseñanza, a partir de aquí tienes que empezar a cuidar lo que ves. Si es una persona, si es un medio de comunicación, si es un libro, por ahí puede estar entrando el pecado. Si estás viendo una actitud en una persona que no te gusta, ni la actitud ni la persona, con el solo ver puedes caer en murmuración,
en contención, en envidia, en muchísimas cosas. Vigila tus ojos. Es cierto el dicho, los ojos son la ventana del alma, o el espejo, cualquiera de las dos. Por los ojos entran. Es por eso que decimos que hay que guardar las puertas y las ventanas de los ataques de Satanás. Y por último, la fe probada. Proverbios 27-21. La cuarta enseñanza, o recorderis de enseñanza. La plata se pone a prueba en el crisol, el oro se pone a prueba en el horno, y el hombre se pone a prueba con las alabanzas. Ayer vimos cómo las alabanzas, los elogios, el cepillado del hombro, todas esas cosas son una herramienta no reconocida que Satanás usa para cambiar el modo de vivir de muchos siervos de Dios. Hace unos 20 años empezamos a ver cómo siervos que habían sido muy ungidos en la alabanza, eran grandes compositores para Dios, empezaron a torcerse porque cuando llegaron al momento crucial en el cual venía el dinero y venía la fama, ellos empezaron entonces a andar por el mundo y a caer en herejías. Y nos entristecimos muchísimo porque esos siervos habían sido grandemente usados por Dios con las alabanzas que ellos habían compuesto, inspiradas obviamente por el Espíritu Santo. Claro, que Dios les dio. Pero que tocaron nuestros corazones hace 30 años. Nosotros crecimos con muchas alabanzas de grandes siervos. Y hoy en día muchos de ellos están extraviados. Uno que otro ha regresado al redil nuevamente, gracias a Dios. Pero otros continúan perdidos por esta cuestión de las alabanzas. Se volvieron famosos. Y más de un pastor también ha caído en la trampa. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Este es recorderis. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Mira, ahí está muy claramente establecido cuál es el propósito de la prueba. Cuando viene algo aparentemente disfrazado de bendición, como puede ser un elogio, una alabanza, o cuando viene una prueba dura, que definitivamente es sufrimiento, debe manifestarse en ti el carácter probado a través de esto que está diciendo aquí. Debe manifestarse en alabanza a Dios. Lo que yo hago es para alabar a Dios, no para alabarme a mí mismo. Para glorificar a Dios, que significa darle a Dios las cosas de las cuales Él es el dueño, que es todo. Entonces estos siervos que hablábamos antes no son los autores. El autor es el Espíritu Santo, pero ellos se envanecieron pensando que eran muy ungidos. Y honra para Jesucristo. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Quiere decir al final que la fe también tiene que ser probada en el fuego. Fuego de la prueba, que es la aflicción, la enfermedad, la persecución. Cuando el cristiano verdadero está siendo arrinconado por la prueba, se va a ver qué clase de cristiano es. Y la primera de Pedro 4, 12 al 13 dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. El cristiano no se debe sorprender, dice esta palabra, de que venga persecución, que vengan calumnias, que vengan críticas. Es como Dios está permitiendo que la fe de ese creyente sea fortalecida. Lo que debe hacer es lo contrario. En vez de sorprenderse, dice: alégrate, porque estás viviendo la misma vida del Señor Jesucristo. Decir: Señor,
No soy digno, pero gracias, Padre, porque este sufrimiento no es nada en comparación al del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirme andar en los pasos de tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor. No es un momento más, no es un día más, no es una clase más. Amén. Es tu palabra, es tu exhortación, es tu enseñanza, es tu advertencia. Son palabras de amor, palabras que nos llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón y es la que nos alimenta y nos sustenta. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que andemos siempre a tu lado, que vivamos como a ti te agrada, que los elogios, ni las trampas de este mundo, ni las palabras bonitas, ni la fama, ni la fortuna, ni ninguna otra cosa que pueda parecerse para nosotros sea mayor que tú. Tú eres nuestra esperanza, nuestro regalo, nuestro oasis en medio de un desierto, Señor. Tú eres nuestra maravillosa promesa, esa dulce promesa de que pronto nos sacarás de aquí. Danos la fuerza, danos la autoridad y arranca el temor, Señor, para dar la batalla que tenemos que dar hasta que tú vengas. Tú nos dijiste que pasaríamos una leve tribulación por un corto tiempo, pero cuando veamos que las cosas se complican, podemos mirar hacia arriba y saber que ya el Señor Jesucristo viene y que nunca, es su promesa, que nunca nos dejará solos y estará con nosotros todos los días aún hasta el fin del mundo. Estamos dando la última batalla. Danos fuerza, danos sabiduría, danos de esa fe grande, de la fuerza y poder de tu Espíritu para poder ser dignos hijos tuyos. Te lo pedimos. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos del redil, Señor, a todos los que les compartimos por todas las redes sociales, por los medios que tú nos has permitido, que todos, Señor, lleguen al arrepentimiento y se preparen porque tú vienes pronto. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y esperamos, Señor, en ti. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén.